apóstol Pablo escribe las siguientes palabras, capítulo 3 de Efesios, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Muy buenos días, amada iglesia. Qué bueno poder compartir este tiempo y en esta hermosa mañana tener este espacio para gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Quiero animarte que juntamente con tu familia abras tu corazón, dispongas de este espacio para escuchar la voz de Dios y responder al Padre en gratitud y con mucha obediencia. Venimos que podamos orar y darle gracias a Dios por esta hermosa mañana. Señor, muchas gracias te damos. Gracias porque sé que has sido un Dios bueno, Señor. Bueno al darnos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Señor. Bueno al darnos de tu Espíritu, Señor, para que habite en nuestras vidas, en nuestros corazones, Dios mío. Y que cada día podamos comprender, Dios mío, la plenitud que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que en esta mañana tú ministres nuestros corazones. Tu palabra hable lo más profundo de nuestro ser, Dios mío. Y nos permita, Dios mío, responder a ti en obediencia, Señor. Gracias te damos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Puedes amar, porque Jesús es la luz. Tú
te adoro, todo mi ser confía en ti. Dile te amo, yo te amo, y es todo lo que puedo decir. Que te adoro, yo te adoro, todo mi ser confía en ti, y yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. Y en ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Te amo y te amo, es todo lo que puedo decir. Que te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amo, te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, yo te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Dile conmigo, yo te amaré hasta el fin. No importa lo que suceda, yo te amaré hasta el fin. En mi dolor, yo te amaré hasta el fin. En mi alegría, yo te amaré hasta el fin. Mientras tenga abundancia, yo te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. En la escasez, yo te amaré hasta el fin. Gracias, Señor. Amén. Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno saludarles y saber que están allí conectados para participar de este tiempo de adoración a nuestro Dios.
Le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, a la iglesia del Señor, pero también a los amigos, a las personas que se conectan por primera vez. Sabemos que si usted está ahí por primera vez es porque el Señor, porque el Espíritu Santo le ha movido, porque tiene una palabra que va a traer vida hoy a su corazón. Quiero pedirle que oremos al Señor y le pidamos que hable a nuestras vidas hoy por su palabra. Incline su rostro ahí en su casa y dígale al Señor, hable con Dios y dígale que usted tiene necesidad de escuchar hoy su voz. Oremos. Amado Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra. Toda la alabanza es para ti en este día que venimos a celebrar la salvación, Señor. Gracias, amado Rey, por tu presencia. Gracias, Señor, por el fluir de tu presencia, el fluir del Espíritu Santo, Señor. Tu palabra es viva, ella es poderosa, ella es más cortante que espada de dos filos, Señor. Ella es vida y te rogamos hoy que ministres a nuestras vidas. Te entregamos hoy nuestra mente, te entregamos nuestro corazón, amado Padre, oh Dios, sometemos a ti nuestra voluntad. Te rogamos que ministres a nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, Dios eterno, que nos ayudes a entender, a comprender la voluntad tuya revelada en tu palabra, Señor, oh Dios. Que esta palabra hoy traiga vida, Señor, a cada uno de nosotros. Que sea como la lluvia, Señor, que cae sobre la tierra. Que así tu palabra sea, Señor, en nuestros corazones. Que dé fruto, Señor. Te lo rogamos, amado Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te damos gracias. Amén, Señor. Si todavía no tiene la Biblia en su mano, le animo a que busque la Biblia. Y convida a su familia y dígale, venga, vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar a Dios. Y quiero empezar haciéndole unas preguntas. Quiero animarle a que usted pueda pensar y reflexionar sobre estas preguntas. ¿Cuál es su ideal de vida? ¿Es su vida agradable? ¿Es feliz usted con la vida que tiene? ¿Ama la vida? ¿Qué le hace amar la vida? ¿Disfruta el vivir cada día? Piense en esas preguntas. ¿Qué hace que su vida sea agradable? ¿O qué hace que su vida no sea agradable? Si usted considera que hay algo que le impide que usted disfrute de la vida, que usted ame la vida, que ame el vivir. ¿De qué depende el cumplimiento de ese ideal que usted tiene de vida? Piense en esas preguntas. Trate de responderse a alguna de esas preguntas que acabé de mencionar. ¿Es su vida agradable? ¿La ama? ¿Qué impide que su vida sea agradable? Bueno, quiero decirles que contrario al pensamiento que encontramos en el mundo, la vida para el cristiano no depende de lo que alcance en este mundo. No depende de lo que llegue a poseer en este mundo. La vida para el cristiano no depende de los bienes que llegue a tener. La vida para el cristiano depende de saber vivir en relación con los otros. ¿Escuchó eso? La vida para el cristiano, una vida agradable, depende de saber vivir en relación con los otros. Usted puede tener muchas riquezas, yo puedo tener muchas riquezas en este mundo, pero si no sé vivir en relación con los otros, la vida no tiene sentido. La vida se va a convertir en una carga difícil de llevar. La vida se va a convertir para algunos en un caos. ¿Escuchó eso? Saber vivir. ¿Usted sabe vivir? Para saber vivir necesitamos experimentar la gracia de Dios. Y eso es lo que hemos venido aprendiendo en la epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro.
para saber vivir necesitamos experimentar la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios actúa en el creyente, en la persona que cree en Jesucristo y produce frutos en ella. Y por eso el tema de esta mañana es el fruto de la gracia. Y ese fruto se refleja en la manera como nosotros asumimos la vida. La gracia de Dios vino a nosotros y revolucionó nuestra manera de vivir. Por eso es que la salvación no se trata solo de que hemos sido liberados de la condenación eterna y ya no tenemos temor de la condenación eterna. La salvación es eso, pero es más. La salvación se trata de vivir en este mundo también como personas que han recibido el perdón de sus pecados. El apóstol Pedro le decía a su audiencia: sed salvos de esta generación mala y perversa. La salvación se trata de que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, de que hemos experimentado el amor y la gracia transformadora de Dios en Cristo Jesús, que hemos recibido una nueva identidad y que hemos recibido el poder del Espíritu Santo para vivir una nueva vida en Cristo. Ser objetos de la gracia de Dios nos hace ser como Cristo. Ser objetos de la gracia de Dios nos hace partícipes de la naturaleza divina. Ser objetos de la gracia de Dios produce el carácter de nosotros, el carácter de Cristo en nosotros como fruto. La gracia de Dios produce fruto en el creyente y se evidencia en la manera como nos relacionamos, como tratamos a los otros, y se evidencia en las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Por eso quiero invitarle a seguir leyendo esta epístola y vamos a leer en 1 Pedro capítulo 3 del versículo 8 al 12. 1 Pedro capítulo 3 del versículo 8 al 12. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Abra su Biblia allí y lea conmigo. Dice en el nombre del Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El fruto de la gracia de Dios en nuestras vidas, en primer lugar, se evidencia mostrando a Cristo en la relación con los otros. Tratamos a los demás como Cristo nos ha tratado a nosotros. Y me gustaría que allí en su casa usted se pueda preguntar: ¿usted está tratando a los demás como Cristo lo ha tratado a usted? ¿Como Dios lo ha tratado a usted en Cristo? Tómese esta pregunta en serio, porque de eso se trata el Evangelio. De que hemos sido impactados y revolucionados por la gracia de Dios. Desde el primer capítulo, el apóstol Pedro nos viene diciendo que la gracia de Dios ha afectado nuestras vidas. Ya no somos los mismos.
Ya no vivimos sometidos al pecado, ya el pecado no nos esclaviza. Observe, por ejemplo, cuántas veces el apóstol Pedro va a usar la palabra, vuestra manera de vivir. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 15, él dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios es santo y nos llamó de esa vida que estaba habituada a hacer lo malo para que nosotros seamos santos como Él es santo. Y nos dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero miren lo que dice el versículo 18 del capítulo 1. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados, fuimos liberados. Ya no somos como éramos antes. Ya no nos deleitamos en hacer lo malo. Ya no nos disfrutamos en hacerle daño a otros. Ya la mentira no es un hábito. No es algo de lo que, digamos, no puedo dejar de mentir. No, porque hemos sido liberados, hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora mire lo que dice el capítulo 12, el versículo 12. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. La gracia de Dios nos ha transformado, nos ha dado una nueva manera de vivir, que es conforme a la santidad de Dios, que es conforme al amor de Dios como la motivación y el fundamento de todas nuestras relaciones, del trato que le damos a los otros. Nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos, de tratar a las otras personas sin excepción, al que es nuestra familia y al que no es nuestra familia, al que conocemos, al que no conocemos, al que nos hace bien y al que no nos hace bien. Esa manera de comportarnos obedece a una conciencia limpia de pecado, porque hemos sido perdonados en Cristo. Obedece a unas motivaciones puras, motivaciones del corazón, puras, porque tenemos una conciencia limpia. Obedece a una transformación del corazón, y esa transformación que usted en Cristo ha experimentado, y los que no lo han hecho lo pueden experimentar, los que no lo han experimentado lo pueden experimentar poniendo su fe en Jesucristo. Esa transformación en su vida se convierte en un testimonio para el mundo de la justicia, de la santidad y del amor de Dios. Podemos ver el amor de Dios en la manera como los otros te miran, en la manera como tú miras a los otros. Los otros pueden ver el amor de Dios en ti. La santidad de Dios, la justicia de Dios se hace visible a través de tu conducta, a través de la manera como tratas a los demás. En los textos anteriores del capítulo 3 de lo que acabamos de leer, el apóstol ha dado instrucciones a la iglesia de cómo debe comportarse, cómo debe asumir los conflictos como ciudadano, cómo debe comportarse como empleado, cómo debe asumir los conflictos dentro de su empresa, en el lugar de su trabajo donde labora, cómo debe mostrar el fruto de la gracia de Dios en el comportamiento y el manejo de las diferencias dentro del hogar, cómo debe comportarse como ciudadano, cómo debe tratar a los gobernantes, mostrando el fruto de la gracia de Dios. Y en el texto que acabamos de leer, en capítulo 3, versículo del 8 al 12, el apóstol se dirige a toda la iglesia en general, ya no solo en la manera como vamos a tratar a asumir las leyes, a tratar a los gobernantes, ya no solo cómo debemos comportarnos en el trabajo, ya no solo cómo el esposo debe tratar a la esposa, ni la esposa al esposo,
sino que ahora se dirige a toda la iglesia de manera general, para mostrarnos que la gracia de Dios en nuestras vidas debe corresponder, debemos corresponder a la gracia de Dios en el trato con los demás, en la manera como nos relacionamos. Esa gracia de Dios debe notarse en nosotros por la continua bendición de Dios en nuestras vidas. Como iglesia, observa lo que dice, como miembros de una congregación, como miembros del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice el versículo 8. Finalmente, concluyendo con todas las instrucciones, concluye entonces dando instrucciones a todos nosotros, a toda la iglesia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Está hablando a una congregación, está hablando a todos los cristianos que hacen parte de esa comunidad de fe. Está diciendo, sean todos de un mismo sentir. Piensen en esa frase. Ser todos de un mismo sentir. ¿Un mismo sentir? ¿Todos? ¿Eso es posible? ¿Un mismo sentir con respecto a qué? Otra vez, cuando leemos el contexto, lo que viene hablándonos, las instrucciones que nos viene dando el apóstol Pedro, vamos a entender que está hablando de eso, del trato, del comportamiento, de la conducta, de las actitudes que debemos tener hacia las otras personas. Cuando se usa esta frase, ser todos de un mismo sentir, se refiere a una misma manera de pensar, a una misma mente, pero siempre en un contexto de relaciones, siempre en un contexto de trato, de cómo trato al otro, cómo me comporto con respecto al otro, qué concepto se merece el otro de mí, quién es el otro, qué trato se merece, qué motivaciones debe haber en mi corazón con respecto a la manera como yo lo trato. ¿Cómo debo manejar las diferencias con ese otro y por qué? Ser todos de un mismo sentir. ¿Qué pienso de él? ¿Quién es él para mí? ¿Quién soy yo para él? La iglesia debe tener eso claro. Cada miembro de la iglesia debe tener eso claro. Y el apóstol Pablo nos los va a explicar en Filipenses capítulo 2. Y en capítulo 2 el apóstol Pablo lo dice de otra manera. El apóstol Pedro solo nos dice, sean todos de un mismo sentir. Pero el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. ¿Qué concepto tengo del otro? No quiere decir que él sea superior a mí, él es igual a mí, pero yo lo considero superior a mí mismo. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. No sea egoísta. No piense en sus propios intereses. Es lo que está diciendo. Piense en el interés del otro. Usted es parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos con los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No está diciendo que no se interese por sus asuntos, pero que de la misma manera como usted se interesa por sus asuntos, también debe importarle la vida del otro, el bienestar del otro. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que usted y yo tenemos que tener la misma mente de Cristo. Pensar con respecto al otro como Cristo pensó con respecto a usted y pensó con respecto a mí. Que no haya entre nosotros sentimientos de superioridad, pero tampoco sentimientos de inferioridad. Que nos tratemos los unos a los otros como Cristo lo ha hecho con nosotros. ¿Cómo te ha tratado Cristo? ¿Qué te dice la cruz? Aún siendo nosotros enemigos de Dios, aún siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Y eso siempre me impresiona. Y eso toca mi corazón porque Él no esperó que yo cambiara. Él me amó primero. Y su amor nos conquista. Es nuestro amor el que conquista a los otros, al mundo, para Cristo. Jesús procuró nuestro bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Él se hizo siervo por nosotros, se humilló, vino a servirnos. Él nos aferró a su deidad. Él se humilló haciéndose igual a nosotros siendo Dios. Nos estimó, nos valoró. Que no hay entre nosotros motivos de vanagloria. Ese es el mismo sentir. No puede haber motivo de vanagloria. Cuando conocemos a Cristo, cuando experimentamos la gracia de Dios, entonces entendemos que no existe motivos, no hay razón para nosotros vanagloriarnos. Todo lo que nosotros somos o podemos llegar a ser o a tener en este mundo es por la gracia de Dios. El servicio que hacemos a Dios y a los otros también es por gracia, porque Dios nos da el poder, porque Dios nos da la capacidad para hacerlo. Y así contribuimos para la gloria de Dios. Y si Dios le permite a usted contribuir y me permite a mí contribuir para la obra de Dios, eso también es por gracia. Si usted ofrenda, si usted diezma, es porque Dios le dio a usted primero, me dio a mí primero. No hay motivo de vanagloriarnos. Si doy más que los otros, no hay motivo para vanagloriarnos, porque todo lo hemos recibido de Él. Todos, dice el apóstol Pedro. Finalmente, ser todos de un mismo sentir. ¿Usted se imagina el gran impacto que como iglesia producimos en la sociedad cuando vivimos esto? Cuando ponemos en práctica este mandato. Si usted no ha experimentado la gracia de Dios, usted necesita experimentar la gracia de Dios para saber qué es esto. Pero si usted ha experimentado la gracia de Dios, usted está unido por el poder del Espíritu Santo a los otros miembros de la iglesia. Y usted puede pensar como ellos. Usted puede estimar a sus hermanos y puede valorarlos. Y puede tratarlos sin importar las circunstancias, como Cristo lo trató a usted. ¿Usted hace parte de ese todo? Pregúntese. ¿Hace parte de ese todos? ¿Se todos del mismo sentir? ¿O por el contrario, usted es de los que prefiere aislarse de la comunidad de fe, del compañerismo cristiano, por asuntos que no son esenciales de la fe en Jesús? Como por ejemplo, me aíslo de la comunión porque los demás no piensan como yo. Me aíslo de la comunión
porque las cosas no se hacen como yo creo que se deben de hacer. O se aísla de la comunión porque su posición social o económica no se lo permite. Ser todos de un mismo sentir. Valore al otro como Cristo lo valoró a usted. Tenga el mismo concepto. Tener el mismo sentir es tratar a los otros como te gustaría que te trataran a ti, sin importar tu posición social, económica que tengas. Lucas 6:31 dice: como queréis que los otros hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Es una regla sencilla, pero que de ella depende nuestra calidad de vida. De ella depende la clase de vida que nosotros experimentemos nuestro día a día. Tu valor, tu dignidad y la de los otros está en Cristo. Y eso debe llevarnos a nosotros a pensar igual como Cristo con respecto a los otros. Tener el mismo concepto, porque de eso se va a depender las relaciones, la calidad de relaciones y por ende la calidad de vida que nosotros llevemos. La Biblia dice: la vida del hombre no consiste en los bienes que el hombre posee. Por eso Jesús dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, una vida con propósito. Lo demás, dijo el apóstol Pablo, que al compararlo, todo lo que usted pueda tener en este mundo que usted cree que de pronto eso es lo que realmente importa, dice Pablo, no. Lo demás, al compararlo con el valor que nos da Cristo, eso es basura. Lo importante es lo que usted es en Cristo. Y en la cruz, derramando su sangre preciosa, Jesús nos dio valor, dignificó nuestra vida en la cruz del Calvario. Todos necesitamos experimentar la gracia de Dios. No es una opción. Experimentar la gracia de Dios, vivirla, ser coherente en nuestra vida, es el fruto que debemos dar. Por eso Dios nos colocó en una comunidad de fe, para que usted y yo mostremos a Cristo, porque la gracia de Dios produce en nosotros el fruto o el carácter de Cristo como fruto. Y usted no puede mostrar el carácter de Cristo como fruto si no hace parte de una comunidad de fe. Si usted no conoce a los miembros de la iglesia, si usted no los ama, si usted no los valora, si usted no los estima, no permita que nada le separe de la comunión del cuerpo de Cristo. No permita que nada le separe de la comunión con los otros miembros de la iglesia. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué te impide tener el mismo sentir con los otros hermanos? ¿Qué te impide tener el mismo sentir? La sobrevaloración, sentimiento de inferioridad, creernos más dignos que los demás, o quizás no has abrazado la gracia de Dios y necesitas experimentarla en esta mañana. Porque cuando abrazamos la gracia de Dios, Él nos lleva a estimarnos los unos a los otros. No de acuerdo a los criterios del mundo, sino de acuerdo a la obra de Dios en Cristo Jesús. No estimamos a los otros de acuerdo a lo que tenga o no tenga,
sino porque Cristo lo hizo con nosotros. No nos estimamos los unos a los otros por los logros, por los títulos, por la posición económica, ni tampoco nos estimamos a nosotros mismos por eso. Porque cuando nos estimamos o nos valoramos de acuerdo a esto, a los logros, a las posiciones socioeconómicas, eso va a dar lugar a la envidia, eso va a dar lugar al egoísmo, eso va a dar lugar a las rivalidades, a las competencias, a las contiendas. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 20, le decía a la iglesia: pues temo que cuando vaya no me guste lo que voy a encontrar entre ustedes. Temo que voy a encontrar peleas, celos, enojos, egoísmo, calumnias, arrogancia y conductas desordenadas. Eso no hace honor a la gracia de Dios. Estos comportamientos hacían ver a la iglesia de Corintios como una iglesia que nunca hubiese experimentado la gracia de Dios. Una iglesia carnal, que ignoraban la cruz de Cristo, ignoraban la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y el apóstol les va a decir más adelante, en capítulo 3, versículo 3 de 1 Corintios: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Dice: ¿no sois carnales? Y andáis como hombres, no tienen un mismo sentir. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? ¿Qué es pues Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Somos lo que somos y llegamos a ser lo que Dios quiere que lleguemos a ser en la comunidad de fe o en la ciudad, en la nación, por la gracia de Dios. Las otras virtudes, mis amados hermanos y amigos: compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, se desprenden de esta. El mismo sentir. Cuando nos dice finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos. Yo no puedo experimentar la compasión hacia otra persona si no me identifico con ella en su dolor, si no lo veo como uno que es igual a mí, que siente igual que yo, que puede experimentar los mismos conflictos, que puede experimentar las mismas luchas con el pecado. Cuando yo ignoro eso, yo no voy a ser compasiva, yo voy a ser cruel. Compasivos, ¿sabe qué significa compasivos? Tener en común el mismo sentimiento. Si lo anterior es tener el mismo concepto del otro, ser compasivo es tener el mismo sentimiento. Me compenetro con los sentimientos del otro. Comparto sus penas, así como también estoy dispuesta a compartir sus alegrías. Soy comprensivo. Siento lo que ellos sienten. Porque si no siento su dolor, si no me identifico, si no me pongo en los zapatos de los otros, ¿cómo puedo sentir, cómo puedo experimentar su necesidad? ¿Cómo me voy a identificar con ellos, con su dolor? Voy a cerrar mi corazón ante su necesidad, ante su lucha. Voy a juzgarle, voy a condenarle. Pero dice, la gracia de Dios no nos lleva a hacer eso. La gracia de Dios nos lleva a identificarnos, a hacernos saber que somos iguales a la otra persona. Ser compasivo no es sentir pesar
ay, qué pobrecito, qué pesar. No, no, no. Ser compasivo no es sentir pesar, es hacer algo al respecto por esa persona. Por eso Jesús en Mateo capítulo 25 le decía en el juicio de las naciones, Jesús dice, que ese día, cuando todos tenemos que presentarnos ante el Señor para dar cuenta de lo que hayamos hecho aquí en la tierra, sea bueno, sea malo. Entonces dice el versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid a mí benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y no dijiste, ay, pobrecito. Confía en el Señor, Dios le va a proveer. Ojalá Dios le ayude. No, no. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Dice, y en ese día entonces me dirán, ay Señor, pero ¿cuándo te hicimos eso? Él dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, porque Él nos considera hermanos, somos familia. Por cuanto lo hiciste no solo a la iglesia, sino a todo aquel necesitado, te compadeciste y hiciste algo, lo hiciste por el Señor. Eso es corresponder a la gracia de Dios. Y en este tiempo de pandemia, sí que hemos sido probados en eso, en nuestra capacidad de identificarnos, de ser comprensivos con los otros. Jesús dijo, tengo compasión, pero hizo algo al respecto. Dio de comer a una multitud que tenía 3 días de estar con Él y ya no tenían que comer. Y no quería enviarlos a la casa en ayunas. La otra virtud, dice el apóstol Pablo, amándoos fraternalmente. Amarnos, amar a los miembros de la iglesia, amar a la comunidad de fe. No mirar a aquel que ha sido redimido con la sangre de Jesús como un extraño, sino como un miembro de tu familia. Y como tal, debes de desear lo mejor para él y hacer lo que esté a tu alcance para ayudarle a suplir sus necesidades cuando sea necesario. Misericordiosos, el mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. Y esa es la gracia de nación. Esta virtud no solo nos lleva a tener compasión y a hacer el bien a los hermanos. Esa virtud tiene que ver con mostrar la gracia de Dios, así como Él nos la mostró a nosotros, aun siendo pecadores. No tenemos cómo, o no tenemos cómo responderle a Dios. Es mostrar la gracia de Dios a aquel que nos debe, aquel que nos ha hecho daño,
aquel que no tiene cómo restituir el daño que nos ha hecho, aquel que se considera aún nuestro enemigo, ser misericordioso. ¿Y sabe qué? Si nosotros no ponemos en práctica estas virtudes como fruto de la gracia de Dios, su vida no es una vida agradable. Y ese ser misericordioso involucra el perdón, su capacidad de perdonar, como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Usted ha perdonado al que le ha hecho daño? ¿O es que dice, es que todavía siento algo aquí en mi corazón? Porque en realidad nunca vamos a olvidar el daño que alguien nos hizo. Pero cuando perdonamos, vamos a mirar a esa persona como Cristo nos mira a nosotros. Y vamos a ser capaces de amarle como Cristo nos amó a nosotros, sin que nos hubiésemos arrepentido. Perdonar. Lucas 6:35 dice, amad a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Eso es misericordia. Eso es tener misericordia. Porque Cristo nos amó, derramó su sangre por nosotros. ¿Y sabe cuántas personas han escuchado el mensaje de la cruz y no responden al amor de Dios? Pero Él lo hizo. Él dio su vida. Y nosotros tenemos que amar de esa manera. Tenemos que hacer bien de esa manera. Amad a vuestros enemigos y haced bien. Sed pues misericordiosos, sigue diciendo Lucas 6:36. Como también vuestro Padre es misericordioso. El versículo anterior, el 35, nos definió lo que es ser misericordioso. Amar a los enemigos. Hacer bien, prestar, no esperando de ellos nada. Será vuestro valor grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y malos. Eso es misericordia. Y nosotros mostramos el fruto de la gracia de Dios haciendo lo que Él hizo por nosotros. Es hacer bien sin mirar a quién. La última virtud dice amigables. Ser amables, bondadosos. El apóstol Pablo dijo, vuestra gentileza sea conocida por todos. No podemos entender a un cristiano, no podemos entender a una persona que ha experimentado la gracia de Dios, que iba todo el tiempo malhumorado, que sea una persona que iba todo el tiempo tratando grotescamente a los otros. O sea, eso no se concibe, no puede ser. Porque pareciera que nunca ha experimentado la gracia de Dios, que no sabe lo que es el amor de Dios, que no sabe lo que es la misericordia de Dios. La gracia de Dios nos hace ser amigables. Tus ojos tienen que brillar, tu rostro tiene que resplandecer ante las otras personas, así sean ellas desagradables. No hay nada más desagradable que encontrarnos con un desagradable. El otro punto tiene que ver con el fruto de la gracia de Dios en nosotros. Tiene que evidenciarse cuando respondo como Cristo en medio del hostigamiento. Usted responde como Cristo, yo respondo como Cristo en medio del hostigamiento. Esto es algo que tiene que cuestionar nuestra manera de vivir.
versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. Interesante ese versículo. Porque lo que está diciendo es que la vida agradable, la vida que tú disfrutas, que tú dices, qué bueno, que para ti es agradable levantarte cada mañana, ir en busca de tus metas, cumplir con tus responsabilidades sin quejarte, sin murmurar. Que haya un sentimiento de una actitud de esperanza. Mira, eso tiene que ver con las relaciones. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo respondes ante los conflictos de la vida? No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Porque la buena vida, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Cuando hablamos de hostigamiento, responder como Cristo en medio del hostigamiento, estamos hablando de que todo comportamiento ofensivo, toda conducta que tiene como propósito ofenderte, humillarte, perturbar tu paz, incomodarte, molestarte, porque hay personas que son especialistas en eso, en incomodarte, en echarte la basura a tu casa. Están pendientes qué haces tú, qué no haces, de criticarte, cómo te vistes, cómo hablas, con quién andas. Si tienes la casa pintada, si no la tienes. O sea, hay muchas formas de hostigamiento. ¿Cómo respondemos ante el hostigamiento de otros? ¿Cómo respondemos cuando la otra persona nunca tiene nada bueno que decirte a nosotros? Y eso a veces como que nos incomoda. Nunca dice nada bueno de mí. Y este hostigamiento puede venir de adentro o de afuera, de la iglesia o fuera de la iglesia, de tu familia, de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo, de tu jefe, de tus compañeros de estudio, de gente que amamos del mundo, como ocurría en la iglesia primitiva. Cuando el apóstol les envía esta carta, la iglesia está sufriendo violencia verbal. Los creyentes son ultrajados por su estilo de vida. Eran rechazados por la sociedad. Y el apóstol eran maldecidos. Hablaban mal. Maldecir es hablar mal. Es atentar contra la dignidad del buen nombre de la otra persona. Y el apóstol Pedro dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Y Jesús es ejemplo en eso. Ahí en el capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Ve lo que el Señor nos está diciendo? Nuestro modelo es Jesús. Él no lo hizo, nosotros tampoco debemos hacerlo, porque lo podemos poner en práctica este mandato, porque Dios nos ha hecho de nuevo, porque somos nuevas criaturas, porque tenemos el poder del Espíritu Santo que nos hace capaces. El versículo 10 dice, otra vez,
Dice que la paz, que la vida plena, la seguridad de un mejor futuro, no depende del que te maldice. Es increíble cómo hay personas en la iglesia que le atribuyen los males por los cuales están atravesando a otros. Culpan a otros de su condición de vida, de su calidad de vida. Y la palabra te está diciendo, no. Si tú has sido bendecido por Cristo, donde Dios ha bendecido, hay un lugar para la maldición. Te está diciendo el texto que no depende de la maldición de los otros, de los ultrajes de los otros, de los malos deseos de los otros. Tu calidad de vida, tu futuro, el que quiere ver días buenos, el que quiere amar la vida, no depende de que otros te maldigan, aunque lo hacen, porque dice no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. ¿Sabe de qué depende? De la manera como tú asumas la maldición, está diciendo el texto. De la manera como tú asumas los ultrajes. Porque si tú te igualas a ellos, entonces vas a vivir como ellos. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, no respondas, dice. No te iguales, no maldigas, no le desees mal a nadie, no digas mentiras. Refrena tu lengua del mal, dice. Proverbios capítulo 18, versículo 20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Tu calidad de vida, tu vida, depende de lo que tú eres en Cristo y cómo muestras esa identidad a otros. Refrena tu lengua. No hables más de la cuenta. Y es verdad, cuando uno lo ultrajan, cuando están hablando mal, cuando lo maltratan a uno quisiera responder de la misma manera y uno dice, se lo merece, ¿por qué me voy a dejar? Pero Jesús no nos trató a nosotros como nosotros tratamos a Dios. No hables más de la cuenta, no se deje sacar de casillas, no pierda el control, no se iguale al mundo, no diga mentiras, no hable mal de nadie, no diga nada que le perjudique o ponga en tela de juicio a otra persona. Cuide la dignidad de los otros así como quiere que cuiden la suya. No repita el mal que los otros dicen de las otras personas. Cuando nosotros hablamos mal de otros, estamos hablando mal de nosotros mismos, de nuestra falta de integridad, de nuestra carencia de gracia. Estamos diciendo que no somos personas confiables, que somos incapaces de amar, de proteger, de cuidar a otros. Estamos hablando de lo peligroso que nosotros somos como personas porque podemos destruir la vida de otra persona hablando mal, metiéndola en problemas. Podemos generar un gran conflicto. En ese sentido nos convertimos en personas peligrosas. La Biblia nos dice a nosotros que por el contrario, busquemos la paz y la sigamos. Y Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Depende de ti. Dice en cuanto a dependa. Hay situaciones que no dependen de nosotros, pero en nuestro corazón tiene que haber paz y poner toda injusticia delante de Dios, porque Él juzga rectamente. Y por último, el versículo 12 dice, porque los ojos del Señor
están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hablar mal, responder con maldición, no refrenar la lengua, eso es hacer mal. El fruto de la gracia de Dios se evidencia en nuestras vidas con la bendición de Dios. Cuando la bendición de Dios se hace evidente continuamente en nosotros. Y Dios responde. Lo que nos está diciendo el texto nos está invitando más bien que en medio de estas situaciones conflictivas de injusticia, recordemos que los ojos del Señor están viendo para protegernos, para guardarnos, para hacer justicia, pero también que los oídos del Señor están atentos para que nosotros nos acerquemos a Él en oración. Quiero animarte a que puedas pensar en esta palabra. ¿De qué manera Dios está hablando hoy a tu corazón? Que puedas pensar cómo te trató Dios, cómo te ha tratado Dios a ti en Cristo. Piensa en la cruz. ¿Qué te dice la cruz? ¿Crees que tu actitud en medio de los conflictos, en medio del hostigamiento, crees que tu forma de tratar a los otros corresponde a la gracia de Dios? ¿Estás comportándote como una persona que realmente conoce a Dios, que ha experimentado el amor de Dios? Una persona que sabe manejar el hostigamiento en oración, creyendo en la justicia de Dios, y que por eso está experimentando la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es eso, es la protección de Dios, es el sustento de Dios. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen maldad. ¿Cómo estás? ¿Cómo son tus relaciones con los diferentes miembros de la iglesia? ¿El enojo es una constante en tu vida? ¿Te cuesta sonreír? ¿La palabra gracia sale con frecuencia de tus labios? ¿O por el contrario, eres de los que todo el tiempo te quejas, juzgas a los otros, cuestionas? El enojo constante, la falta de sonreír, de decir gracias, hablan de que posiblemente hay un problema en tu corazón, que tienes que perdonar, que tienes que ser agradecido con Dios, que quizás no has experimentado la gracia de Dios y hoy necesitas decirle a Dios: quiero experimentar tu gracia, quiero experimentar tu amor, porque quiero ser como Cristo, quiero ser compasivo, quiero amar, quiero ser misericordioso, quiero ser amigable, quiero tener dominio propio en medio de situaciones conflictivas. Quiero estar segura de que tú eres el que me defiendes, que no es la maldición de los otros lo que depende de que depende tu vida. Tu vida depende de la gracia, del amor de Dios, de Cristo. Piensa en la manera como te relacionas y tratas a los demás. ¿Cómo respondes a las diferencias? ¿Cómo respondes a los conflictos? ¿Lo estás haciendo como Cristo? ¿Qué tal si inclinas tu rostro
y hables con el Señor y dices al Señor que te ayude a que esta palabra sea una realidad en tu vida. Si todavía no conoces a Jesús, no has experimentado su gracia, dile hoy, por favor, Señor Jesús, ven a mí, transforma mi corazón. Reconoce que eres pecador y dile, Señor, quiero tener una conciencia limpia. Quiero motivos limpios en mi corazón. Quiero ser una persona agradable porque tu gracia nos hace agradables. Dile al Señor en esta mañana, perdona mis pecados. Dile, reconozco que soy un pecador. Dile, límpiame, lávame con la sangre de Jesucristo. Y recíbelo en tu corazón como el Señor, el Salvador. Dile, Señor Jesús, en esta mañana o en este día, te entrego mi vida. Ven, gobierna en mi corazón. Permíteme experimentar tu amor, Señor. Permíteme experimentar el poder de la sangre de Cristo limpiando mi conciencia, Señor. Que tu gracia me abrace. Señor, en este día te adoramos, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Gracias, Dios, por tu mover en la congregación, en la iglesia, en cada hogar, Dios. Gracias por tu palabra, por el propósito que ella cumple en cada uno de nosotros, oh Dios. Quiero rogarte, Señor, oh Dios, que tú bendigas hoy a tu pueblo. Que nos redargullas, oh Dios. Que nos hagas más como Jesús, Señor. Que podamos aprender, Dios mío, a valorar al otro, Señor. Mirarlo a través de la cruz de Cristo, amarlo, ser compasivo, misericordioso, Señor. Y no solamente, Señor Dios, a los miembros de la iglesia, sino también a aquellos, Dios mío, que no te conocen. Aún a nuestros enemigos, Señor, aquellos que, Señor, oh Dios, que nos pueden llegar a odiar, Señor. Porque nosotros también fuimos un tiempo enemigos tuyos, Señor. Esta es la gracia, esta es la transformación. Esto es lo que tú quieres que tu pueblo sea, Señor. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si nos hemos alejado de la comunión, amado Padre, redarguye nuestros corazones, oh Dios eterno. Quita el enojo de nuestro corazón. Hoy renunciamos al enojo. Hoy renunciamos al egoísmo. Hoy renunciamos a ese sentimiento, Dios mío, de superioridad, Dios mío, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy, Señor, oh Dios, reconocemos tu gracia en nuestras vidas. Y clamamos a ti para que nos permitas expresar esa gracia tuya como fruto en nuestras relaciones con nosotros, en el trato con nosotros, oh Dios. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a disfrutar cada día. Esa es la vida plena que tú nos das. Amar la vida, Señor, abrazando tu gracia, tu misericordia, tratando a nosotros como tú nos has tratado, Señor. Obra en nuestras vidas, que esta sea una semana, Dios, en que podamos reflexionar sobre nuestro comportamiento, que podamos reflexionar sobre nuestra manera de responder a otros, que podamos, Dios mío, reflexionar, Dios, sobre nuestra actitud ante aquel necesitado, el que está experimentando luchas con el pecado y necesita ser libre. Por aquel que está pasando necesidades, oh Dios. Ayúdanos a no ser indiferentes. No queremos ser indiferentes ante el dolor ajeno, Señor. Porque nos has llamado a ser como tú. Quiero rogarte que bendigas a la iglesia en esta mañana o en este día. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia, que Dios ponga en ti paz, que te guarde de todo mal, de todo peligro, que te guarde de todo accidente, en el nombre de Jesús. Que Dios guarde tu corazón y perfeccione su amor
en ti. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, les guarde.